María Corina siempre da esta sorpresa porque si de algo se aprecia, nosotros los venezolanos debemos reconocerlo, es de su valentía, de su preparación, de su inteligencia y de sus estrategias para alcanzar los objetivos. Una Claro. vez que caiga Maduro, el pueblo venezolano tiene que estar en la calle para que no sea sustituida una dictadura por otra, sino que sea precisamente una transición hacia la democracia plena y que es la que plantea María Corina Machado y todos los partidos y organizaciones que la respaldan. El pueblo ya está cansado de esta dictadura, pero también ha mencionado durante la entrevista que la operación continúa y se liberará a Venezuela. Omar González estuvo en esta entrevista con Mildred Manrique de Impacto Venezuela. Vamos a escuchar algunos extractos de esta entrevista. Muy bien, ya escuchemos. Gracias, Mildred. No sabes el placer que me da verte y estar en tu programa. De verdad es muy grato poder tener esta conversación y con tu vasta audiencia. Si de algo tenemos la certeza, quienes estamos alrededor el equipo de María Corina Machado, es que esto está en su fase final. El régimen de la dictadura de Nicolás Maduro se está desplomando ante los ojos, así como se desplomó el muro de Berlín cuando nadie se lo esperaba. En este caso sí se lo esperan, pero estamos viendo cómo se está desplomando ante los ojos del mundo. Lo que está pasando en este momento en Irán, que parece tan lejano a nosotros, es un indicio de que los regímenes de esta naturaleza, por muy longevos y fuertes que se sientan, no resisten cuando hay una presión de la magnitud que se está ejerciendo allá de parte y de sus enemigos tradicionales, de la comunidad internacional, pero también de los propios ciudadanos. En el caso de Irán tiene ramificaciones muy estrechas con la dictadura de Nicolás Maduro. Y mira que está metiendo a las Fuerzas Armadas Nacionales de manera irresponsable en una situación francamente peligrosa. Y ya se ven las fisuras en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas policiales por la irresponsable actitud que tiene Maduro en este momento. No solamente le entregó las refinerías y las principales industrias a los iraníes, sino que también ha permitido colocar en territorio venezolano una fábrica de drones con capacidad de llevar misiles hasta muy cerca de nuestro territorio hacia los Estados Unidos, lo que ponen en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Hay un conjunto de elementos objetivos, Mildred, que permiten señalar que todo lo que está sucediendo forma parte de un entramado total, porque lo más grave está sucediendo en el propio Venezuela, que nos permite tener esa certeza de que esto está a punto de colapsar. Esa es mi impresión. ¿La operación Guacamaya terminó? No, ni empezó con nosotros ni terminó con nosotros. Es decir, obviamente fue una operación que puso en evidencia lo vulnerable que es esta dictadura, ¿no? Allí estaban, como tú sabes, era una de las edificaciones más resguardadas en Venezuela. Para llegar a la sede de la representación de Argentina en Caracas había que pasar por 8 alcabalas. Estábamos a un lado, teníamos la embajada de Rusia con todo su aparato de espionaje. Por el lado, en el patio estaba la de Corea del Norte con Kim Il-sung y todo lo que eso significa. Y la única lado que quedaba era una casa, una residencia particular, que la expropiaron. Y allí Coronel Granco y todo su equipo élite estaban con francotiradores, manadas de perros, tenían todos los drones, etcétera, etcétera. Es decir, y en sus narices nos rescataron, sin disparar un tiro, sin caos. Todavía están pensando, no saben exactamente qué fue lo que pasó allí. Bueno, eso mismo va a pasar, eso mismo continúa, pasó con el gendarme argentino que lo tenían a su familia y a él bajo custodia. Bueno, la familia, gracias a Dios, está en Buenos Aires. La pareja y su hijo están en Buenos Aires.
Y bueno, y esta operación continúa y por eso nosotros mantenemos la confidencialidad de los detalles de todo este operativo. Sí, evidentemente, siempre lo he dicho, las estrategias no se revelan y obviamente por eso es que no se puede hablar más. Y hay venezolanos que dicen, María Corina solamente habla por redes sociales, habla por redes sociales. ¿Qué le dice a esos venezolanos que cambiaron drásticamente la forma de pensar y que ahora sienten que no está pasando nada, que todo va a quedar igual, que Maduro va a seguir gobernando? María Corina siempre da esta sorpresa porque si de algo se aprecia, nosotros los venezolanos debemos reconocerlo, es de su valentía, de su preparación, de su inteligencia y de sus estrategias para alcanzar los objetivos. María Corina, en el año 2023, cuando todo el mundo creía que esto iba a continuar con el mismo liderazgo opositor, los mismos candidatos presidenciales y de las mismas negociaciones, bueno, se abrió un proceso primario y María Corina arrasó con el 93% de los millones de venezolanos que fuimos a votar en ese proceso y la escogieron a ella como la líder de la oposición. Desde ese momento comenzó un trabajo incansable para obtener por la vía electoral la victoria. Tampoco creían que eso se iba a dar. ¿Cómo? La inhabilitaron a ella, inhabilitaron sin decírselo a Corina Lloris, hicieron lo imposible para que se escogiera un Manuel Rosales de candidato, por ejemplo, a la presidencia de la República, y eso era público y notorio. Y ella le dijo que no, se lo dijo en su cara, que no iba a ser el candidato, que ella no iba a apoyar a Manuel Rosales. La historia reciente nos ha demostrado que tenía razón también. Y demostró que era transferible el apoyo, porque, bueno, en su lugar puso a Edmundo González Urrutia, que es un connotado venezolano, diplomático, pero poco conocido, y transfirió los votos. Con 40% de ventaja, 40 puntos de ventaja, derrotó a Nicolás Maduro con todo el poder de Miraflores. Nosotros estábamos presos en embajada, convertida una embajada en una prisión, y con todo eso los arrasó. Luego vinieron las parodias, los circos electorales parlamentarios y de gobernadores, y ahora otra mascarada de las elecciones municipales. A ese punto Y quiero llegar. igualmente lo va a demostrar que tiene razón al decir que no se presten a esa farsa. ¿Qué significa perder los espacios en Venezuela? Porque vienen elecciones ahora de alcaldes. Ese alcalde es como el funcionario más cercano a las comunidades. Estamos viendo que obviamente los que están gobernando en este momento en municipios opositores, bastiones de la oposición, están adelantando su campaña de La Casa No Se Entrega, ¿no? Varios en el área metropolitana de Caracas y en otros estados del país, ¿no? Y están luchando por eso. Ahora yo le pregunto, ¿es viable? ¿Van a volver a llamar a la abstención en las No municipales? es a la abstención, es a la rebelión. ¿Y cuáles espacios? Mira, ¿cuáles espacios? Ahí tenemos el caso de Zulia, por ponerte un ejemplo. 9 alcaldes, no solamente los destituyeron, sino están presos. Bueno, porque Zulia no solamente es el estado electoralmente más importante desde el punto de vista demográfico, sino que es la frontera, que es por donde sale la droga, que es por donde están los negocios sucios, el petróleo oscuro que se vende, todas esas cosas. Por eso Bueno, que muchos alcaldes están presos, porque el gobierno dice que, bueno, estaban en cosas irregulares. no. En estas elecciones tú lo verás, ojalá me equivoque, pero no va a quedar uno, ni en Chacao, ni en Baruta, ni en El Latillo, ni en Lechería, que tradicionalmente son dominios de la Bueno, no. oposición. Esos los van a arrasar, como arrasaron, pusieron la cómica, Enrique Capriles, Manuel Rosales, todos estos pusieron la cómica, prestarse a esa farsa de las elecciones parlamentarias. ¿Qué van a hacer? Elevaron a 200, tú que has cubierto durante tanto tiempo la fuente parlamentaria, sabes que son 167 diputados los que debe elegirse de acuerdo con la Constitución. Ellos crearon un circuito nacional y ahora son 250 y les regalaron unos 10, 12 diputados ahí para que hagan, yo no sé si van a poder entrar, porque incluso algunos
salieron electos, le dieron su credencial y al siguiente día le dictaron una orden de prisión, como es el caso de Tomás Guanipa. En fin, esto es una mascarada. Yo creo que y está planteado una reforma constitucional, quizás para que Maduro, si es que llega a ese momento, se declare el líder supremo, como Kim Il-sung, el líder supremo y eterno. ¿Mm? Y allá, olvídate de alcaldías, olvídate de gobernaciones, olvídate de todas esas estructuras, esas divisiones políticas que tiene Venezuela de acuerdo con la Constitución, porque aquí no opera la Constitución, es letra muerta para la dictadura de Maduro. Y todos esos espacios es pura letra muerta. Desde la Asamblea Nacional se está como legalizando lo que tiene que ver con la persecución política, esa ley draconiana que le llaman y todo lo que tiene que ver con ir contra la disidencia, ir contra quienes se oponen. Es peligroso, es una escalada muy fuerte. Todos los años siempre vemos más represión, más persecución, más detenidos. Entonces, pero en este momento siento que es totalmente diferente, que hay como una hostilidad muchísimo mayor. No sé si es por lo que dicen que a lo interno ellos están debilitados, aunque lo que muestran es mucho más poder cada vez. Entonces eso hace que el venezolano sienta incertidumbre, impotencia, diga, no creo en los políticos, no quiero saber nada de políticos. O sea, en ese nivel estamos. Hay muchísimo, desde la Asamblea Nacional se están ejecutando muchas cosas malas. Esto es lo único que le queda, Mildred. Lo único que le queda es Pero, la violencia, la represión. Porque mira, perdieron por completos hasta su propia base política, partidista. Se rebelaron hasta los del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y los que el chavismo originario, como lo llaman ellos, igualmente. Bueno, fíjate el caso de Rodrigo Cabeza, que fue ministro de Finanzas, el que manejaba la economía durante el régimen, durante la administración de Hugo Chávez. Ahí está preso, desaparecido, secuestrado por el régimen. no, y pasó con Este, Tarek El Aizami, Juan Barreto eh, también, mucha gente. esto es igual que lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Nicaragua. Daniel Ortega metió preso hasta su hermano, ¿no? O sea, esto no es, ni siquiera podemos compararnos con dictaduras anteriores que se han registrado en el continente americano. Este es un grupo criminal que asaltó el poder y como Pablo Escobar le ha declarado la guerra a los venezolanos y a todo aquel que sea un obstáculo para sus oscuros negocios. Así de simple. Entonces, el llamado es que cabe aquí simplemente utilizar toda la fuerza que implica la mayoría, porque ellos perdieron su base social, no tienen poder económico, porque la estructura de la espina dorsal de la economía venezolana la destruyeron, como era la industria petrolera y gasífera. Y luego ahora estas sanciones a las que ha aplicado Estados Unidos terminaron de liquidar la posibilidad de ingresos económicos. Y finalmente lo único que tiene es el uso de la violencia, el terrorismo de Estado, que poco a poco se le están viendo las fisuras, porque cada día son más los elementos objetivos que uno puede observar de malestar en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas policiales también. Bueno, y tienes el caso del mismo Irán. Bueno, ¿cuántos oficiales dicen, bueno, cómo nos van a meter a nosotros en un conflicto ajeno de esas dimensiones, ofreciéndoles apoyo militar, el alto mando militar, comprometiendo la integridad de las Fuerzas Armadas que están para otra cosa, en una guerra de esa naturaleza que podría desencadenar terribles consecuencias para los venezolanos? Irresponsablemente la dictadura nos está metiendo en ese conflicto internacional. Y eso va a generar y está generando serios problemas en lo interno de las Fuerzas Armadas. Esto se está derrumbando, se está desplomando. El venezolano tiene que estar preparado no solo como espectador, sino como protagonista de lo que va a suceder en Venezuela. Como protagonista, que es lo que estamos históricamente obligados. Cuando tumbaron a Pérez Jiménez en el 58, bueno, quizás Walter Larrazábal lo quería nombrar una junta de gobierno con los comandantes de los 4 componentes de las Fuerzas Armadas, pero el pueblo se lanzó a la calle y entonces hubo necesidad de nombrar una junta cívico-militar
que administrara la transición para ese periodo democrático que hubo en Venezuela durante 40 años. Bueno, Claro, lo mismo va a suceder ahora. Una claro. vez que caiga Maduro, el pueblo venezolano tiene que estar en la calle para que no sea sustituida una dictadura por otra, sino que sea precisamente una transición hacia la democracia plena y que es la que plantea María Corina Machado y todos los partidos y organizaciones que la respaldan. Afincarse en la presión internacional, esa presión existe desde Barack Obama, por ejemplo, y en efecto se suavizó con la administración de Joe Biden, pero ahora no se ve gran accionar de Donald Trump. Habla para adelante y para atrás. ¿Realmente funcionará esa estrategia? Hay quienes critican o cuestionan que María Corina Machado pida sanciones, presión, económica sobre la administración de Maduro. ¿Qué le dice esa gente? ¿Eso es efectivo? ¿De verdad confían en que Donald Trump puede lograr algo? Tenemos el ejemplo de Cuba, 60 años, y el que sufre es el pueblo venezolano y el pueblo cubano. Nunca como ahora, el gobierno de los Estados Unidos está tan comprometido con la liberación de Venezuela. Y esas son decisiones libérrimas, autónomas del gobierno estadounidense. No es que María Corina pida por esa boquita que le quiten las sanciones y Donald Trump y todas las instituciones norteamericanas lo aceptan. No, no, no. Es una decisión, una política de Estado. Yo tuve la oportunidad, conjuntamente con mis compañeros de prisión en la Embajada de Argentina, de estar con el secretario de Estado, Marco Rubio, Ujú. quien nos dedicó buena parte de su tiempo durante esa entrevista donde analizamos la situación de Venezuela. Y él, como de origen latino, es el latino que ha ocupado la más alta posición, porque es la segunda posición de importancia en el gobierno de los Estados Unidos. Está clarísimo que una vez que Venezuela recobre su libertad, como piezas de dominó puestas en fila van cayendo. El régimen cubano, la dictadura cubana, la dictadura nicaragüense y de nuevo los aires de libertad estarán tanto en esa preciada isla como en Nicaragua, este país centroamericano tan castigado por un régimen, yo creo que está vinculado con la magia negra. Yo no sé qué es lo que hay ahí, pero es terrible la persecución, incluso hasta religiosa, que se da en Nicaragua. Y ese es un pueblo sometido a los desmanes más brutales. De manera que aquí nos estamos jugando en Venezuela, de nuevo la historia nos pone, así como con la guerra de la independencia, en posiciones realmente referenciales, pues no solamente para la libertad de Venezuela, sino de otras naciones en el continente. ¿Cómo ve finales de 2025? ¿Cómo lo visualiza? Bueno, Venezuela comenzará muy pronto a su reconstrucción. Recientemente, María Corina fue invitada al Atlantic Council, donde presentó lo que va a ser las primeras acciones durante el periodo de transición. Que por cierto, hago Mira, un inciso. Dicen, Ajá. tengo que lo interrumpa, pero dicen que ella lo que quiere es vender a Venezuela. No, vender a Venezuela, mira, el interés que hay en Venezuela es global. María Corina se ha convertido en una líder política que trasciende las fronteras de nuestro país y ya hasta los más prestigiosos medios de comunicación lo califican como una de las más influyentes líderes del mundo. Y efectivamente allí estaban los banqueros, los financistas, los presidentes o grandes ejecutivos de las empresas de tecnología, representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y todos tienen interés de invertir en Venezuela, siempre y cuando hayan reglas claras y se respete la ley. Entonces, mira, vendrá un periodo de esplendor en nuestro país porque tenemos todas las potencialidades de salir de esto que han destruido en 26 años, nos han retrocedido al siglo XIX. Aquí yo lo veo ahora después de un año y medio de estar preso, cuando me monto en un carro ya los carros no tienen ni llaves, no hay palancas, sino, en fin, la tecnología es una cosa, en las calles veo robots caminando, llevando delivery, las cosas que se piden, y nosotros estamos en unas condiciones paupérrimas, los vehículos
el parque automotor como en Cuba ya tiene como 20 años de atraso y la gente pasando hambre, hurgando en la basura mientras ellos están engordando sus cuentas bancarias en los paraísos fiscales y dicen que ser rico es malo. Eso hay que acabarlo y el pueblo venezolano ya está convencido y muy más importante aún, dispuesto a hacer lo que sea necesario para sacar a Maduro y a sus secuaces de esta dictadura perniciosa que tiene Venezuela. Se nos agota el tiempo, Omar, pero no quiero finalizar este programa sin preguntarte algo que considero bastante relevante y es que, ¿qué se sabe de Juan Pablo Guanipa? ¿En qué condiciones estará? Fue un duro golpe para ustedes como equipo y evidentemente hasta el sol de hoy no ha salido ningún tipo de información relacionada a él o sí la tienen. No, salvo las que hemos podido conocer por declaraciones de sus familiares más cercanos, está secuestrado, no se le permite acceso ni de sus familiares ni de sus ¿Dónde lo tienen? abogados, no lo sabemos. Está secuestrado por el régimen, así como hay decenas. Yo estoy el coordinador de 20 también en el estado Anzoátegui y de allí se han llevado a importantes nuestros dirigentes y diariamente hablo con las esposas, los hijos de esta gente y no saben dónde están, porque ellos tienen un procedimiento quizás como la Stasi de la Alemania Oriental y o la experiencia de los cubanos, los desaparecen para que tengan un periodo de adaptación a las torturas, de adaptación a los abusos de los derechos humanos fundamentales. Bueno, y en ese proceso está, lamentablemente, uno de los pilares de la oposición en Venezuela, un hombre correcto, inteligente, trabajador, digno, como Juan Pablo Guanipa, así como también Dignora Hernández, que tú la conoces también, así como también Henry Alviares, Perkin Rocha, más de 900 venezolanos en esas inmundas cárceles de la dictadura de Maduro. No puedo darte detalles de cómo está Juan Pablo, mi amigo, de verdad, personalmente me dolió tanto, así como de tantos presos políticos. Pero por ellos mismos nosotros tenemos que liberar a Venezuela. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, trabajando todos los días, como María Corina, de los 7 días de la semana, las 24 horas, luchando por la libertad de Venezuela. Ella sigue en clandestinidad. La administración de Maduro dice Absolutamente. que la tiene precisada, que saben en dónde está y que cuando quiera se la lleven, se la llevarían. No, no lo creo. Ya se lo hubieran llevado. ¿Por qué no cree que se la lleven? Mira, María Corina no solo se ha puesto en evidencia como una gran líder política, también una líder militar, una gran estratega. Este, y dentro de las Fuerzas Armadas hay mucha gente que la respeta y la quiere. Y las fuerzas policiales igual. Este, ahí hay fisuras, ahí eso se está quebrando. De manera que no te extrañe de que muy pronto se salgan a la luz pública esa fractura, que es lo único que le queda, la represión, la violencia. Y de manera que el miedo no lo tengan los venezolanos, como ellos tratan de inocularnos, sino que el miedo lo tengan ellos, que no puedan dormir, como está pasando en este momento. Duermen con ojos abiertos y otros cerrados, porque saben que la situación, como decimos en criollo, la masa no está para bollo. Así dicen. Esperaremos entonces. Bueno, creo que Venezuela, el pueblo venezolano esperaba mucho, un país dividido, que el 28 de julio se vio como diferente después de tantos años, eso sí, lo viví recorriendo las calles y un 29 también de julio que nos perturbó a todos de cierta manera al inicio. La mañana fue como muy silenciosa, muy todos estábamos como en esa incertidumbre, ¿no? Pero sí sentí que ese día el país dio un giro, pero así como dio un giro, otra vez vuelven como a formatearte el cerebro y a decir, no, es que vamos a seguir, de aquí no nos saca nadie. Entonces, hay que seguir viendo porque es muy compleja la política venezolana, a ver qué pasa en los próximos días, cuánto tiempo más va a esperar el venezolano, porque si todos están buscando o estamos buscando sobrevivir, comer, Así, llevar sustento a los hogares con esta lamentablemente. polarización, euromanía que hay ahora. Ellos son unos expertos en fanfarronear, eso de que tenemos el poder, no tienen Fanfarrón el poder. tiene 27 años.
fanfarronear en este momento puede ser muy peligroso para ellos. No es verdad, no es tan fuerte, están muy débiles. Esto se está derrumbando y ya las guacamayas están volando cerca de Miraflores, ya las guacamayas están volando cerca del Fuerte Tiuna. Así que hay que estar muy atento a los acontecimientos. Mildred. Omar, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo lo que estás viviendo de alguna manera, por formar parte del equipo de María Corina Machado. Esta es una ventana para todos. Aquí todos tienen derecho a hablar, a expresarse, a contar su lado de la historia y siempre lo he dicho, nuestro objetivo es ser imparciales y ser esa ventana para que los venezolanos opinen y decidan en qué creer y en qué no. Mi trabajo es simplemente ofrecer esta ventana para que los venezolanos puedan saber qué está pasando. Muchas gracias, Mildred. Bien, escuchamos a Omar González en esta entrevista en Impacto Venezuela. Quien lo entrevistó fue justamente Mildred Manrique de Impacto Venezuela y habló sobre el trabajo que viene haciendo María Corina Machado desde la clandestinidad y cómo continúan los planes por liberar a Venezuela. La guacamaya, la extracción guacamaya no ha sido la primera liberación ni será la última, es lo que ha mencionado justamente, y que se encuentran plenamente confiando en que el régimen de Nicolás Maduro está por desplomarse y que los militares serán determinantes en este hecho. La operación continúa, mencionó Omar González. Recordemos que él era uno de los exiliados en la Embajada de Argentina en Caracas. Muy bien, déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de lo que ha mencionado en esta entrevista